Buenas noches, espero que todas y todas estén muy bien. Yo soy Sandra de Viajes Culturales y Yariñuki, Tribu Yariñuki, espero que estén muy bien. El día de hoy tenemos a una invitada muy especial, a una viajera, maestra en literatura, Litza Chaya, quien el día de hoy nos va a platicar sobre la muerte según los escritores mexicanos de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. ¿Cómo estás, Litza? ¿Qué tal? Bienvenida. Mucho gusto estar con ustedes, bien queridos viajeros. Estoy muy emocionada. Gracias por la oportunidad de la invitación que me das de poner uno de mis temas favoritos que he trabajado durante mucho tiempo y que siempre encuentro cosas nuevas y más todavía que hoy las voy a compartir con un público también que le encanta todo esto. Muchas gracias, Litza. Bienvenida. Voy a compartir tu presentación para iniciar el día de Claro hoy. que sí, muchas gracias. Yo les quiero platicar justamente, bueno, aquí está presente, ¿verdad?, el personaje de la muerte a través de la vida. Me gusta mucho esta cita de Octavio Paz porque viene a resumir una parte importante de lo que son, considero que son para mí los escritores del siglo XIX mexicano. Culto a la vida, si de verdad es profundo y total, dice él, es también culto a la muerte. Ambas son inseparables. Una civilización que niega la muerte acaba por negar a la vida. Yo les quiero platicar justamente, si pasamos a la segunda diapositiva, la muerte siempre ha sido un arquetipo, un estigma, un personaje, alguien a quien se le teme y también alguien a quien se le adora desde formas diferentes. Yo les decía, espero que algunos me hayan escuchado, a lo mejor otros no, pero gracias a los webinars que ha organizado Sandra, hemos podido ver cómo en nuestro México la muerte tiene un sentido totalmente diferente a otras culturas. Y esa marca no la podemos separar de nosotros. La llevamos indeleble en nuestro ser, prácticamente en el ADN. Yo así lo veo. Y siempre va cargada de este gran misticismo, ese gran misterio y una gran lucidez a la vez. En la siguiente diapositiva, que es con respecto a una imagen que encontré hermosa que resume lo que yo siento sobre los escritores del siglo XIX. Para mí, la narrativa mexicana es una perla negra. Como bien ustedes saben, encontrar perlas negras es muy difícil. Y hay que entrar prácticamente a lo profundo del fango para encontrarlas, sacarlas y sobre todo las más grandes van a ser las más difíciles de encontrar. Para mí eso son los escritores del 19. Los podemos dividir en dos grandes partes, por ponerlo de alguna forma muy ordenada para nuestra cabeza. Es decir, tenemos en una primera etapa del siglo XIX una narrativa enriquecida por Lizardi, principalmente con el Periquillo Sarmiento. Ya tenemos ahí una aproximación a una estructura de novela, o sea, cómo es la novela. Pero ellos nos van a acercar, y por mencionar uno, porque hay muchísimos, el Conde de la Cortina se adelanta justamente a lo que va a ser la estructura, el fondo, la forma, a todos los modernistas. ¿Qué vamos a encontrar en la primera etapa del siglo XIX? Escritores que van a estar influenciados sobre todo por la estructura del realismo, con un Émile Zola, pero con temas propios de la nación. Gracias a ellos vamos a encontrar y vamos a sorprendernos de los grandes paisajes que solamente los vamos a tener como referencia en las pinturas y en la literatura, en las obras, desgraciadamente, porque es fascinante saber que un Manuel Paino nos invita a un viaje a San Ángel cuando él vive en la Ciudad de México. Y otra gran aportación, y que va a ser como una tónica en todos estos autores, es que la mayoría vienen de provincia, es decir, con un aire no contaminado, tanto emocional como físicamente. Ellos vienen con otras costumbres, con una vida más lenta, son muy cultos, la mayoría de ellos salen de sus estados para que justamente puedan empaparse de la cultura de México.
no todos. Hay otros, o sea, pensamos que solamente Benito Juárez tuvo esa pobreza y no es así. Hay muchos autores que vienen de zonas muy pobres o de familias muy pobres, como vamos a ver con Bernardo Couto Castillo, que nació en Actopan, Hidalgo, y que su familia vio la manera de que viniera a México a estudiar. Entonces, hay de todo en estos escritores. ¿Qué nos permiten ellos? Pues encontrar justamente una rica narrativa, plagada de un estilo literario para muchos expertos, que no soy yo, ¿verdad? Eh, no tienen como una estructura fina, pulida, se les va la onda, digámoslo así coloquialmente, o las historias son muy largas, dan muchos periplos, pero nos permiten conocer ese México que lo vamos, insisto, a conocer en las pinturas. Bueno, más adelante, ¿qué sucede? Esta perla negra va a seguir y se va a manifestar en esta segunda etapa del siglo XIX, gracias a la gran aportación de todos ellos en el periódico. El periodismo, todo el mundo sabemos, ¿no? Vamos a hablar de liberales y conservadores y pareciera que la historia termina ahí. Y no es así. A mí me impresiona y los adoro también por eso, porque tenían el tiempo de escribir, tenían el tiempo de tener una curul, de tener participaciones políticas, pero ¿qué creen? Que además se daban el tiempo de la vida bohemia. Y ya ellos, como les toca en esta segunda, vamos a pensarlo también por edad, eso es bien importante, porque por edad pues están muy jovencitos cuando ya un Justo Sierra ya está grande, entonces es un maestro. Y es un maestro que les va a aproximar a traducir y a conocer a filósofos, a escritores y sobre todo a naturalistas. Entonces, es padrísima esta aportación que van a tener la Academia de Letrán y la influencia que van a tener ellos en estos escritores. Y por eso lo llamo que también la novela corta surge a partir de todo el siglo XIX, pero sobre todo a partir de la mitad del siglo XIX mexicano, y lo vamos a encontrar hasta la segunda o tercera mitad del siglo XX. Gracias a la revista moderna, gracias al pensador mexicano, vamos a tener a la mano estos cuentos escritos por ellos. ¿Quiénes los van a leer? No solamente los hombres, sino las mujeres que saben leer y escribir, que a sus familias les interesa que tengan educación, buenas formas, que sepan tocar el piano porque es de la época, que sepan aparte cantar, que vayan a la ópera, que vayan a pasear y conocer al prospecto marido. Entonces tienen que ser mujeres muy cultas. Y por eso se dio este estilo en literario con las novelas similares y este estilo en el periodismo. Y eso es fascinante. Por eso es que la mayoría escriben ahí. No conforme con esto, bueno, no podemos olvidar tampoco a dos grandes grabadores. Uno de ellos, por supuesto, es Posada, con una imagen muy particular de lo que va a ser la muerte. Se burla a partir de la Catrina garbancera, de estas mujeres e indirectamente también estos hombres que no tienen dinero, pero sí tienen, y no tienen que comer, pero sí tienen para vestir elegantemente. Y eso pues, nos suena familiar. Tenemos este Posada que se burla de la sociedad y de la doble moral mexicana y de los políticos. ¿Quién no se va a acordar de esta gran aportación, este gran grabado que aparece en los periódicos, donde salen los 21? Que van a ser acusados de homosexuales, más bien son una bola de amigos, ¿verdad? Pachangueros, que en plena parranda se disfrazan de mujeres, bueno, eran 22, y uno de ellos es cuñado de Porfirio Díaz, y bueno, pues los acusan y va a la policía y se los llevan acusados de homosexuales. Hasta esos temas se va a burlar también Posada. Y Posada también va a tener ahí una importante relación con, no, a lo mejor no con todos, pero sí la gran mayoría de estos escritores. Por otro lado, no podemos olvidar a Julio Ruelas. Y Julio Ruelas participa justamente en la revista Moderna, si me ayudan a llegar a la diapositiva, creo que es la número 5, donde está esta portada muy particular que surge este periódico en 1901, dándonos la oportunidad de conocer traducciones, de conocer autores, filósofos, pensadores de Europa, la mayoría de Europa y uno que otro de Estados Unidos, principalmente, y por supuesto también ya, porque ellos tienen la oportunidad de viajar
dada su gran participación en la vida diplomática de este país y de conocer autores latinoamericanos. Pero hoy el cometido es hablar solamente de México. Más adelante, ¿verdad? Estas novelas cortas, e insisto, para los expertos van a decir, hay novelitas, les van a decir novelitas, novelillas. A mí se me hace muy peyorativo, porque al final nos están acercando a entender una composición literaria fundamental en este país y una manera novelosa de pasar el tiempo. Novelosa no es mi término, pero me gustó, lo dice un autor muy importante, Oscar Mata, me gusta su estilo. Y les quiero platicar algo. Si bien es cierto que estos escritores se dan a la tarea de ceñirse en cuanto a la estructura, los modelos europeos, es decir, al inicio, al desarrollo, a los personajes, a crear un ambiente que después va a romper un equilibrio, casi siempre va a haber un enamoramiento, un viaje, una muerte sorpresiva, inesperada. O sea, si bien es cierto que se acoplan a esas estructuras, también no es que van a ser una gran revelación en cuanto a cómo se abordan esas estructuras, cómo son esos finales inesperados de la gran mayoría de ellos. Y, por supuesto, se van a pegar a la forma porque además, insisto, como les platico, ¿no? Al tener una participación diplomática, pues no les queda de otra más que ocultarse en un seudónimo. Por un lado estaba de moda, pero por otro también era muy cómodo tener ese seudónimo porque podían escribir de muchísimos temas sin que nadie supiera a ciencia cierta de quién se trataba. Claro, uno que otro fue descubierto como loceros, que en el caso de Riva Palacio, y otros más. No le sucede a todos. En este panorama, justamente, vamos a tener también el surgimiento de una importante labor cultural. Pues me voy a arriesgar con mi comentario que voy a hacer, a reserva de ser linchada por algunos de ustedes. Tenemos la costumbre de ver a un Porfirio Díaz de una forma muy dictatorial, o a un Porfirio Díaz cerrado. Sin embargo, yo quiero verme hoy muy positiva, muy diferente, pero pues él nos trajo la ciudad de los palacios. Él aportó, como le gustaba mucho la vida francesa y la vida cultural, en particular de Francia, de Alemania, después de otros países como Checoslovaquia, no se habla tanto de eso, o bueno, República Checa hoy, de los Países Bajos, después de España, pues nos va a traer estas influencias europeas. Y va a decir, está bien, te voy a apoyar con la Academia de Letrán, por ejemplo, y te voy a apoyar con otros colegios, con el surgimiento de colegios de niñas. Te voy a apoyar, sí, colegios de niñas, sí, la mayoría, como lo sabemos, pues con esa importante participación de la Iglesia Católica, etcétera, y otras más, como la Metodista, etcétera. Les permite, y ya en otro momento, pues se podrá hablar de algunos lugares, algunos templos metodistas que empiezan ya a construirse en esta segunda etapa del 19, nos trae esto. ¿Y quiénes nos van a traducir? Pues todos estos escritores. Y ahorita voy para allá. ¿Quiénes son de los que yo estoy hablando? Entonces, es bien interesante saber que van a proliferar, sí, efectivamente, un ideal romántico, porque lo hay. Vamos a recordar que venimos así, si nos vemos así como en la escuela, a ver, niños, acordémonos que tenemos el realismo, por un lado, tenemos el costumbrismo, tenemos también el naturalismo y tenemos el modernismo y el decadentismo y posteriormente las vanguardias, por decirlo muy rápido. Y en este ideal romántico, pues obviamente va a estar la juventud y la belleza. ¿Y qué creen? Que la muerte va a ser justamente esto. Es una muerte bella, es una muerte que espanta también, es una muerte alta, es una muerte simbólica, pero es una muerte real. Los naturalistas se dan a la tarea de investigar virus, bacterias, propiedades de hierbas, de plantas, pero recordemos que que desgraciadamente hay unas pestes también por ahí. Y a finales del 19, para buena o mala suerte que de los decadentistas, les va a tocar tanto la peste como una enfermedad terrible
de transmisión sexual, que es la sífilis. Y por supuesto que en este ideal romántico de juventud y de belleza, de inocencia, va a estar asomadísima la muerte sifilítica. Y bueno, es el eterno pleito. ¿Quién la llevó? Si los españoles nos lo trajeron, si nosotros se lo dimos de regalo, no importa. Aquí lo más importante es esta suerte de muerte real, de muerte simbólica y de muerte sifilítica que encanta. ¿Qué cuadros vamos a encontrar? Vamos a tener entonces cuadros con la prostituta de la calle enmascarada así, tiene una máscara enfrente y atrás de ella la calaca, el esqueleto. Y por otro lado tenemos una fascinante, para mí fascinante imagen de esta muerte, de esta belleza, de esta mujer inteligente, que es una amenaza para el hombre, por supuesto, ¿no? Independientemente, o sea, no me voy a ir por el lado feminista ni misógino, no, al contrario, sino es este hombre, escritor del 19, que reconoce en la mujer, a la mujer emprendedora, a la mina, si la recuerdan ustedes en Drácula con Jonathan Harton, mira, ¿sabes qué diga máquina? ¿Sabe taquigrafía, mecanografía? Traduce. ¿Qué sucede? Que las mujeres también, aquí las hay también, hay mujeres brillantes, hay mujeres que se quieren salir del estereotipo, pues esas son la amenaza. No solamente va a ser esta mujer sifilítica prostituta de la calle o la pobre, porque también se dan las clases ricas, por supuesto, ¿no? Y es ahí a donde estos grabadores, insisto, en Julio Ruelas principalmente se burla de esta doble moral. Pues por supuesto que va a ser el tema de los escritores. Esta vida licenciosa, pachanguera, bohemia, donde van a proliferar las drogas principales, van a ser el opio, por un lado, y el ajenjo en menor medida, porque, bueno, dicen que es alucinógeno, pero era barato, entonces, combinado con otras hierbas, pues va a ser la fascinación de todos ellos, el famoso vermouth. Y más que el whisky y el coñac, van a ser esas las bebidas favoritas. El ajenjo y lo que se puede hacer a partir de él. Y por otro lado, bueno, pues el opio fumado y pues inventos que ellos se van haciendo, ¿no? Evidentemente para las clases pobres ya empieza a surgir también desgraciadamente, este estigma de que solamente van a beber pulque. Uno que otro lo bebe, pero bueno, ese como que es otro tema. Sin embargo, va a estar presente en algunos de ellos. Oscar Mata menciona que de 1835 a 1850 se publicaron no menos de 90 novelas cortas en los diversos periódicos y revistas. Eso es una cantidad impresionante para la época. Y sobre todo la muerte la vamos a encontrar, sí en la novela, pero en la poesía. Por supuesto que sí. Y en la diapositiva número 10 vamos a tener aquí cómo es el deber ser, lo ideal de la mujer bonita, la mujer a la moda, la mujer que sabe que está la sífilis presente y entonces una manera muy atractiva de atraer al hombre era pintarse las venas de color azul, de decir, mira, a mí no me ha atacado, se me ven las venas, no se me ven esas manchas rojas espantosas, yo no soy así como las prostitutas de la calle o las prostitutas que encuentras en ciertas zonas, ¿no? O sea, ya tenemos ahí un surgimiento de la ciudad. Y justo la siguiente diapositiva, así como para irme rápido, tenemos este contraste del paisaje y la ciudad, que es otro tema favoritísimo de ellos. Resumiendo hasta aquí, tenemos entonces un paisaje, el retrato de una ciudad, el retrato de las personas que viven en esa ciudad y que se vuelven personajes. Y eso es una aportación increíble. Y esos personajes van a estar vivos. Si me ayuda Sandra a llegar a la 12, por favor. Van a estar vivos, presentes, latentes sobre carruajes que nos transportan a un mundo totalmente distinto que ya no tenemos hoy. Que nos transportan también al mundo de la novela y al mundo de la crónica. Los cronistas como Urbina nos permiten entrar al maravilloso mundo
pensamiento del personaje que no se hacía. Y tenemos estos contrastes. Ve nada más qué maravilla de poder ver todos los volcanes atrás. A estos personajes que viven en lo sórdido de la ciudad, en lo profundo de la ciudad, en la tristeza y en la nostalgia de la casa del rico. Y que gracias a autores como Bernardo Couto, como Amado Nervo, como Rubén M. Campos, como Ciro de Ceballos, Efrén Rebolledo, Alberto Leduc, Tablada, y la poesía principal de Nájera y también en su crónica, podemos adentrarnos en todos estos sentimientos. Y hablo de sentimientos porque ellos sin querer nos permiten entrar en las entrañas del pensamiento del personaje y sobre todo de la muerte. La muerte va a ser entonces vida. La muerte va a ser desde la prostituta, desde la rica, desde el rico, desde el dandy, va a estar presente. Y aquí, a diferencia de autores europeos, el mismo narrador se vuelve el personaje. El mismo artista se vuelve el personaje y decide muchas veces morir en la narrativa. Eso es increíble. O sea, eso no se había visto antes. Y en la 15, para ir resumiendo esta parte, tenemos a estos autores, ahora sí, ya para que se les vaya quedando más en la mente, en este mundo desde Altamirano, por eso los puse arriba, no lo podemos olvidar, él marca una línea. Pero tenemos a este Manuel Paino, a Guillermo Prieto, a Francisco Zarco, a Justo Sierra, a Nájera, a Campos, a Ceballos. Los invito a leer a Ceballos, a Ciro de Ceballos, con estos sórdidos, nostálgicos, perdidos personajes que van a encontrar en la muerte la vida. La satisfacción de haber dicho, sí, la amé profundamente, pero pues no puedo más. Y bueno, me voy a saltar una diapositiva para finalmente acercarlos, irlos introduciendo a lo sórdido de ellos. ¿Quiénes son? Está en la diapositiva 17, por favor. A un Carlos Díaz Dufo, no me da tiempo de hablar de él. A José Valenzuela, que él era un millonario, él era excéntrico, y les he de platicar, ¿verdad? Lo dice claramente en La misión del escritor y en La vida bohemia. Bueno, era un bohemio tremendo. Él volvió borrachos a todos ellos. Los perdió entre los bares de la Ciudad de México. Y Julio Ruelas, por ejemplo, yo les decía, aquí está presente el gran grabador, él es de Zacatecas, de Nayarit, perdón, no, de Zacatecas. El caso es que llega a la ciudad, le va muy bien, lo apadrinan, se va a estudiar a Europa, regresa a México, al final regresa otra vez a Francia y decide vivir allá y morir allá. Ese es el ajenjo, este es el opio, y los venenos lo dicen ellos en algunos cuentos favoritos que los inspiran para crear estas obras. Los menciono porque son parteaguas importantes en lo que yo les quiero hablar. Y de verdad, Sandra, les decía yo a Sandra, les comparto a todos ustedes, gracias de verdad que están aquí. Fue muy difícil la elección porque todos tienen algo que decir, algo muy importante. Sin embargo, los quiero aproximar a tres grandes autores, poetas, escritores, cronistas y novelistas de la novela corta, porque hay una novela larga, por supuesto, es de la novela corta mexicanos. Bernardo Couto Castillo, quien murió a los 22 años porque era bien borracho. Él fue un espíritu joven. Él a los 12 ya escribía. En su casa decían que era muy raro y además tuvo una vida, pese a que él venía de una familia potentada. Su hermano se suicidó a los 15 y él venía justo de un mundo rápido. Él quería saber, se comía el mundo. Él ya leía Gandhi, él leía ya a todos estos filósofos, naturistas, naturalistas del siglo XIX. Él llevaba prisa. Justo Sierra lo conoció, lo padrinó, lo apoyó, fue apoyado también por Valenzuela, por otros más, y se perdió entre la nostalgia que bien le vino de la época, entre el vino, la locura y un pasón, le dio neumonía y se murió. O sea, no le dio sífilis a él, pero le dio neumonía. Otro gran escritor es Amado Nervo,
Amado Nervo lo conocemos por vida, estamos en paz y cosas así muy extremadamente melosas que no pertenecen al romanticismo. O sea, el romanticismo no es romántico propiamente dicho, ¿no? Es trágico también. Y a él lo inscribimos en estas fronteras del romanticismo y del modernismo, que para muchos, a mí me gusta esa categoría, el romanticismo tardío, me encanta esa denominación. Y a Efraín Rebolledo. Afortunadamente hoy día ya hay más tesis, ya hay más trabajos acerca de ellos. Yo saqué mis notas de mis cuadernos, les comparto lo que de autores y escritores de la Facultad de Filosofía y Letras. Quiero pensar que ya hay más producción y que podemos encontrar más cosas en internet, así sea, ¿verdad? Y ellos tres, ¿por qué los elegí? Porque justamente tienen como estandarte a la muerte en sus personajes y a la muerte en sus vidas, como el mismo Bernardo Couto Castillo. Los tres coinciden en considerar a la muerte como lo mejor que les puede pasar. En el caso de Amado Nervo con la Amada Inmóvil, en uno de sus viajes a Francia conoce a su esposa, aquí la traigo la que va a ser su esposa, mejor dicho, traigo su imagen, sin embargo ella, bueno, le da una hija, pero ella muere muy joven, y por eso es que le escribe la Amada Inmóvil. Aquí en la siguiente diapositiva tenemos justamente a un personaje que yo les decía, la paria humana, a esta mujer que atrás de ella está el esqueleto, de que de mí no te me escapas, ¿verdad? Y estos tres autores, no, por mencionarlos a ellos tres principalmente, nos aproximan a entender una literatura nacional totalmente diferente. Y si se dan cuenta, hasta ahorita pronuncio la palabra nacional, porque estamos acostumbrados también a pensar solamente en los nacionalismos del 19, a la constitución de un Estado mexicano y que ellos nos aproximan, bla, bla, bla. No, 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 no. Tenemos esta otra parte, estas ficciones macabras, un sentimiento totalmente diferente y una relectura de lo que van a ser las vanguardias ya al principios del 20. Eso me encanta. Aquí tenemos dos obras importantes, la diapositiva número 20, y esto es lo que vamos a encontrar en ellos, así paradójicamente. Mientras en Europa se les pinta, aquí se escribe de esa misma manera, y si uno cierra los ojos y empieza a leer los cuentos de Efraín Rebolledo o de Bernardo Couto Castillo, así visualmente los vamos a tener en la mente. Eso es increíble. Y es esta materialización irónica, paradójica, entre la risa, entre el sufrimiento, la melancolía, la gran parodia humana que hoy día aún tenemos sobre esta imagen de la muerte. ¿Quién iba a decirlo, no, Sandra? O sea, al final encontramos esto hoy día también, esta reconciliación literaria, poética, porque al final la muerte nos permite inspirarnos. O sea, desde la alegría podemos escribir cosas muy lindas, pero desde la nostalgia, desde el dolor, desde la pérdida, podemos escribir mejor. Y eso es lo que nosotros encontramos con ellos. Entonces, insisto, la muerte es este tema que apasiona por su carácter misterioso, marginal y muy, muy hondo que está en nosotros. Y si se dan cuenta, es Posada, ¿no? Sí. Él es José Guadalupe Posada, en donde pues va el caballo, ¿no? Bueno, es la representación, ahí cabe cualquiera, es una representación de la conquista, pero aquí me gusta pensar en esto, es esta muerte que acaba con todos y que es justa. Perfecto. Bueno, pues aquí está nada más ni nada menos que Efraín Rebolledo, pintado justamente por Julio Ruelas. Él nace en 1877 y muere en 1929. Decidí acompañarlo por esta imagen de la mujer fatal, nada más, no sé, nada que ver con otras, ¿no? Esa es la mujer fatal para México, es esta muerte sifilítica acompañada por la guadaña, y es esta mujer fatal, prostituta, pero que también es esta mujer fatal de la clase rica, ¿no? La cortesana también. Él tiene una primera etapa como poeta y vamos a tener una segunda etapa como prosista.
Y su primera gran novela corta es El enemigo, que la va a publicar a los 23 años. O sea, jovencísimo. Obviamente es otro tiempo, es otra época, la calidad de vida es otra. Entonces, se dan mucho a la tarea de escribir desde muy temprana edad. Y él en 1910 él escribe mucho. Efrén Rebolledo tuvo una importante participación diplomática, lo que le permitió recorrer muchos países de Europa. Eh, y de ahí justamente, y como también estaba de moda el japonismo y el mundo excéntrico, se da la tarea de plasmarlo en Nikito y Hojas de Bambú. Los personajes principales de Rebolledo van a ser las mujeres. Los hombres van a tener así como una participación menos importante. Y aquí yo me puse mi propio acordeón, ¿no? Para que yo me acordara. Las mujeres van a tener en común su propia condición femenina. Lo interesante de él es que esto se va a repetir en un libro que también publica en El desencanto de Dulcinea en 1919, en Salamandra, que también es del 19, en 1921 publica una saga de Sigrida la Blonda, El águila que cae, que es una obra de teatro, por mencionar algunas entre muchas. Hoy yo quiero hablar de Salamandra. Salamandra, si me apoyas en pasar la siguiente diapositiva. Como muchos de ustedes saben, Salamandra es un anfibio muy particular. No se le puede tocar. Tiene alrededor de este animalillo un gran misticismo. La salamandra sobrevive a altas temperaturas. Se le puede estar quemando y ella brinca. No se muere tan fácilmente. Ella, al contrario, revive entre y se vuelve más fría. Es paradójico su condición. Y por lo tanto, pues, qué mejor elemento para hablar sobre la muerte en vida, que sería la salamandra. Efrén Rebolledo la toma en cuenta todas estas propiedades que tiene este anfibio. Y si se dan cuenta, yo tengo aquí en medio puse una imagen justamente de la sífilis, que es una gran estampa de Ramón Casas, como para promover el cuidado de la salud. Se lo mandaron a hacer y dijo, bueno, qué mejor que una mujer que está viendo una flor, que lleva una capa, y todas esas flores que ustedes ven plasmadas en su capa representan justamente, las manchas que deja la sífilis. ¿Y cómo es la sífilis? Me di la tarea de buscarla a nivel científico y resulta que tiene esa forma espiral. ¡Wow! Dije yo. ¡Qué maravilla! ¡Qué unión tan perfecta entre encontrar la espiral de la propia enfermedad a nivel científico, si lo vemos en un microscopio, y a nivel real, como la salamandra, que también hay muchos tipos de salamandras, pero en especial esta es muy particular porque es la que menos se quema a diferencia de las otras, que es negra con rojo. Colores prohibidos, llenos de estigmas a la vez y de simbolismos: el rojo la pasión, el rojo la sangre, el rojo la tentación, la mujer la tentación, y el rojo que te va quedando en tu piel ya dañada por la enfermedad. Entonces, en la siguiente diapositiva, si me apoyas, será la 28, vamos a tener aquí que conoce una amiga, ella decide tomarse una fotografía, dice, está bien, te apoyo, y para que pueda ser la portada de Salamandra. Aquí en un costado yo les comparto la otra reedición de este libro por Factoría Ediciones, si lo pueden encontrar. Y justamente aquí, ¿de quién se trata? ¿Quién es Salamandra? Salamandra es la mujer fatal, es otra cara de la muerte. Salamandra es una mujer rica, en este caso es Elena Rivas, que ella proviene en esta obra de una familia norteña. Se casa más por atracción con un soldado que por enamoramiento propiamente dicho le llama la atención, y se divorcia de él.
no le gusta, él sufre por esta situación y se enrola en las tropas villistas prácticamente para irse a morir allá. Entonces ella queda divorciada, es muy coqueta, es dueña de una belleza avasalladora, pues propio de la época, y por lo tanto va a tener una serie de admiradores ricos, snobs, dandies y también intelectuales. Entre ellos se da la tarea, descubre ella en un periódico a su siguiente víctima, a Eugenio León, clásico de la estructura. Es un poeta que viene de Orizaba, es tímido, viene a impregnarse de las formas y costumbres de la Ciudad de México y la conoces, queda preñado por su belleza y ella pues empieza a darle entrada. Finalmente hay de decir que ella pues no decide regresar a casa materna, ¿verdad? Se queda viviendo aquí, nada más ni nada menos que decide poner un hotel, el Hotel del Moro. Me di la tarea de buscarlo, pero no lo encontré. Si alguno de ustedes lo encuentra, dice que está en la calle de Izazaga. Entonces, bueno, pues habría que ver qué quedó, se destruyó al construir, al ensanchar la calle. Eso es muy interesante, sí lo menciono, porque la mayoría de los escritores sí hacen mención de lugares reales de la Ciudad de México. Y ella finalmente, volviendo a la historia, no le da entrada al poeta, el poeta empieza a desesperarse por los desdeños de Eugenia, y ella, después de salir 2, 3 veces con él, a cabarets o a la ópera, decide mandarlo a volar. Dirían en la época, lo mandó a paseo y le manda una carta donde pone fin a sus relaciones con él y un regalo muy, muy especial. Una gran cabellera. Se corta el cabello ella, bueno, eso dicen, ¿verdad? Se lo corta, se lo manda en una cajita y él, en su desesperación, termina por suicidarse porque no tiene los favores de ella. Elena Rivas, al leer en el periódico en la mañana la noticia de la muerte del poeta, solamente abre su ventana y dice, qué bella está la mañana. Ya nada más que sarcasmo que ironía, al final así es la muerte. Entonces, justamente este animal cargado de tanto simbolismo, pues viene a ser representado en Elena Rivas. Es una maravilla porque, ¿quién pensaría, verdad? Que los escritores de finales del 19 iban a tener temas propios. Silena Baudelaire, insisto, Silena Guy de Maupassant, Silena, todos ellos, pero tienen un estilo muy particular. Y ejemplo, nada más traigo ¿no? Porque si no me tardaría mucho más, de Efraín Rebolledo. Entonces, los invito a leerlo, a acercarse a él con una gran prosa, pero también tenemos a un Efraín Rebolledo que nos exalta una parte fascinante de la mujer, que es el erotismo. O sea, otro de los temas así como prohibidos. ¿Quién va a hablar a finales o bueno, les voy a ubicar, 1850, 60, 1890? ¿Quién va a estar hablando de esos temas eróticos? Ya se encuentran revistas, por supuesto, ¿no? Que pintan o retratan. La fotografía tiene un papel muy importante porque retratan a las prostitutas o a las cortesanas, a estas mujeres ricas así con su doble moral. O sea, pero están escondiditos, ¿no? O sea, como si nos recordamos bueno, los que más o menos andan como yo, ¿no? Cuando íbamos al puesto de periódicos y todas las revistas de Playboy ahí con su celofán y escondidas, bueno, pues aquí también. Entonces ellos son muy osados, muy atrevidos al hablar de estos temas en sus obras. Y si ahorita no, pues ya, por cuestiones de tiempo, pero me encantaría como compartir, ¿verdad? Estos fragmentos eróticos de la poesía de Efraín Rebolledo, bueno, uno hasta qué barbaridad, esto parece del siglo XX, es un gran visionario, se adelanta la estructura, la forma, y también empieza a romper con la estructura poética y a surgir un verso libre. O sea, todavía ni llegamos a las vanguardias y ellos están atreviéndose ya, antes que Gutiérrez Nájera, a romper con los versos alejandrinos y los versos de la época, ¿no? Que son principalmente estos y las décimas. Entonces, y los romances. O sea, realmente es impresionante cómo son sus aportaciones literarias. Y vemos aquí también que la muerte tiene un papel bien importante porque es la muerte del poeta por despecho.
O sea, ya se olvida un poco de esta trágica mujer que muere por despecho del hombre o porque le pide un beso, ¿no? Como en el caso de Amado Nervo, ¿no? Que ahorita lo vamos a mencionar. A ver, ya no es otra cara de la muerte. Sigue siendo la cabellera per se, ¿verdad? El símbolo del erotismo por excelencia, pero cargada de un símbolo muy importante que va a ser justamente la transición a la otra vida. A ver, ahí te la mando para que te ahorques. Qué crueldad. ¿Cuándo habíamos visto eso, no? Con tanta finura también literaria, también lograda en nuestros escritores. Un poquito, como yo les decía muy al principio, con estos autores de principios del siglo XIX, o sea, muy, muy poquito con estas aportaciones principales del Conde de la Cortina, pero escondiditos. Un poquito en Manuel Paino, pero no tanto. Ellos sí lo hacen. Y él es el más erótico, es el poeta considerado más erótico del XIX. Con esta parte llegamos a la diapositiva, por favor, de Bernardo Couto, que es la número 31. Si vemos por edad, obviamente ya estamos en el siglo XX, ¿verdad? Bernardo Couto nace en 1879 y muere en 1901. Entonces, ya le toca leer a los últimos. Ya son, digamos, por eso es la segunda parte de los modernistas. A ellos ya les tocan los grandes temas decadentistas. A ver, en resumen, ¿cuáles son los grandes temas? Bueno, pues van a ser, obviamente, la muerte, la tristeza, la nostalgia, el nihilismo, el poco la remembranza de las grandes ciudades sobre el campo. Entonces, esta es la transición. Los poetas decadentistas, algunos los llaman, o bien llamados poetas malditos, por las temáticas tan fuertes que van a plasmar, como la mujer vampiro, la mujer fatal, y estos tonos eróticos cargados del sentido entre la vida y la muerte. Entonces ellos son, digamos, estos autores que se escriben dentro del decadentismo. Y en Bernardo Couto no podía ser la excepción. Para él, la muerte no solamente es un hecho físico, sino también biológico y material. Siguen cargados de los descubrimientos científicos, no lo pueden dejar. O sea, inconsciente o conscientemente está ahí la ciencia. Y como todos ustedes saben, 1900, ¿qué pasó en Europa? Me lo van a contestar al rato, ustedes se lo van a contestar, ¿no? Ahí les doy el tip de la gran feria de, etcétera. Lo dejo en puntos suspensivos. Y en 1901, por fin, va a quedar establecido el psicoanálisis de Freud como escuela, como tal, como ciencia del pensamiento y de la psiquis humana. Y en 1901 surgen importantes escuelas de la lingüística y del arte. Y como tal se le va a dar el nombre y apellido a muchas, muchas, muchas ciencias. Ciencias sociales como la economía política, como la ciencia política, como la sociología, la geografía, etc. ¿Por qué estoy mencionando todo esto? Porque van a tener, principalmente la psicología, va a tener un eco fundamental en estos tres autores, en todos, pero hoy me centro a estos tres autores. Y entre ellos, solo que ese es otro webinar, ¿no? Hablar del ocultismo, hablar de los sueños y del sueño más allá de esta idea romántica de tema, ¿no? Ay, es que en el sueño se me aparece la amada inmóvil, se me aparece la muerte, no, del sueño como un elemento para poder entender la neurosis que yo traigo. Porque me da insomnio, ya no dormí, la paso mal, y luego me echo ajenjo, y luego me meto opio, y ya no sé, y entonces me vuelvo loco, y entonces, ¿qué es la locura? Y lo vamos a encontrar en estos autores. Bernardo es de verdad increíble. La muerte es la constatación de la tragedia del ser vivo, de la incertidumbre del mañana, de la congoja que se vive en el mundo cotidiano del mexicano.
Algo parecido, ¿no? O sea, cualquier resonancia con la realidad es mera coincidencia. Y él, insisto, gran visionario de estos temas. ¿Por qué le llama Asfódalos? Bueno, finalmente esa florecita me dio la tarea de buscarla. Tiene una peculiaridad. A él le gustó porque apesta. Es muy bonita. Pareciera así hermosamente, si la pueden ver aquí, pareciera realmente que es inocente y pura, como la gran mayoría de las orquídeas o este tipo de florecitas del campo que se dan. Pero no, resulta que es apestosa, que no les gustan los animales porque es indigesta, o sea, cualquier animalillo que pase por ahí y la haya comido por accidente nunca más se le acerca, y porque está también relacionada con grandes mitos como Perséfone. Resulta, ¿verdad?, que en algunos lugares de España, no se da en México, se da en España, en la zona de Alicante, resulta que se da en invierno, y es un bulbo. O sea, ¿quién pensaría que de un, a ver, ¿cómo? O sea, un bulbo son las orquídeas, espérenme tantito, pero las orquídeas no se dan así como en campos grandes. Esta sí es muy particular y eso le encantó a Bernardo Couto Castillo. Imagínense, una hermosa flor, apestosita así, feita, indigesta, que nace en el frío y que además nace de un bulbo que le cuesta trabajo salir porque todos los valles están cubiertos de nieve y esta se atreve a salir. Y si nos vamos a la siguiente diapositiva, la traigo chiquita, en la número 32, esta florecilla entonces sale con mucho trabajo, surge, así va creciendo, creciendo y se da en todos los campos. Eso es el encanto que le apasiona a Bernardo Couto Castillo y por eso a su libro lo titula de esta manera. Porque justamente sus personajes van a ser igual que los asfódelos. Van a ser sórdidos, les va a costar trabajo luchar, les va a luchar contra sus pensamientos más perversos, contra sus instintos más sórdidos como el asesino. Y hoy, por ejemplo, les traigo un ejemplo, insisto, ¿no? Para no irme tardando tanto y contagiarlos de esta pasión, ¿ya? En la alegoría de la muerte, en la alegría de la muerte, por ejemplo, justamente, él va a tratar al género humano a decir, a ver, yo quiero que esto que yo siento se transmita al género humano, porque yo creo que se acabe la gente, me choca la gente, que se muera la gente, porque a mí me encanta vivir en la soledad. Y es la única manera que puedo tener contacto con la felicidad y conmigo mismo. Sí, que acabe el género humano. Esa es la alegría de la muerte. También en él va a decir, ay, es que yo maté a la mujer porque le tengo miedo. Porque le tengo miedo de su inteligencia, no solo de su belleza. Le tengo miedo porque ya empieza a ser igual que yo, a nivel social, a nivel político. No, no, no. Es una amenaza. Me amenaza mis más bajos instintos. ¿Por qué? Porque también no menciono en este webinar mujeres, porque sus temas son otros, ¿no? Pero al final, muchos pensarían, ay, bueno, qué postura tan fea. No, al contrario. Él nos está dando un lugar importante porque dice, la mujer es inteligente, la mujer piensa, y nosotros estamos hechos a la medida de los deseos de la mujer. Como lo plasma Salamandra, o sea, como lo deja muy claro Efraín Regollado en Salamandra. Salamandra no es la que sufre, la que llora, la que, ay, me abandonó, no, no, no. Salamandra es aquí, a ver, yo puedo. Es con quien yo quiera y a la hora que yo quiera. Qué atrevida, ¿no? Y atrevida porque viene a ser el reflejo de muchas mujeres de la sociedad del siglo XIX. Ella se quita el corsé y empieza a usar otro tipo de vestidos. Y eso no cualquiera lo hace, y menos en los 1901, donde la cinturita de avispa, aunque te quedes sin aire y se te muevan todos los intestinos y todo el aparato digestivo, no importa. Es la belleza antes que otra cosa, antes simple que, ¿no? ¿Cómo va? Antes muerta que sencilla, dirían por ahí. Y así lo vamos a ver en ellos.
Tenemos entonces a un Bernardo Couto que nos deja ver estos, en su narrativa, en estos bien logrados cuentos cortos, a una serie de personajes atormentados cuya salida es la muerte. Y bueno, también por supuesto la locura, el sueño, tiene cuentos muy violentos, ¿no? El mismo Urbina lo pone en un pedestal, dice, vaya, pensé que yo era el único que hablaba de ellos en mi crónica, pero no, Bernardo lo hace bastante bien. Otro ejemplo así rápido lo pone en Rayo de Luna, en donde el narrador es el personaje y él se encuentra en un manicomio. Da testimonio de su encuentro con la muerte, quien solamente se le aparece en las noches de luna llena, y no le queda otra más que terminar aceptando que él está bien loco y que por eso está ahí. ¿Sí? Y al final termina por morirse porque descubre la muerte algo que no nos va a gustar tampoco escuchar mucho, que es lo pútrido. Entonces, es una maravilla poder leer a Bernardo Couto. Y él va a vivir siempre tensando la cuerda. Esta expresión me encanta, aparece de manera recurrente como un leitmotiv en la gran mayoría de su narrativa. Y esta imagen que yo les quiero compartir para ir cerrando esta parte con él en particular, ¿quién podrá ser el gusano, la lepra que corroe las almas de los suicidas? O sea, obviamente nos recuerda a Baudelaire en El vampiro, ¿no? La metamorfosis del vampiro, por supuesto, pero es a la manera de Couto Castillo. Y él lo menciona en una de las crónicas, en un ensayo que escribe al respecto. Dice, sí, esto es lo que yo siento, porque al final mis personajes son reales, porque son los personajes que transitan por las calles de la Ciudad de México. O sea, eso es, vean nada más qué padrísimo, o sea, qué cosas tan interesantes encontramos en todos estos autores. O sea, muchas entrañas, muchas ramas unidas entre sí, muchos temas, y nos antoja, preceden autores del siglo XX. Ellos tres, junto con otros, Dufo, pero ya no me dio tiempo de meterlo en esta ocasión, ellos tres van a tener, por la edad, insisto, o muchos mueren jóvenes, pero por su edad van a tener resonancia principalmente con un grupo que vamos a conocer después, que son los contemporáneos. Y ese es otro tema, gran tema. Entre ellos, nada más les quiero mencionar a José Gorostiza con Su muerte sin fin. Se las dejo tarea y se las comparto. Es una obra maravillosa. Y ellos mismos dicen, sí, somos el grupo de los contemporáneos, pero gracias a Bernardo Couto Castillo, gracias a todos los que ya les mencioné también, ¿no? Ciro, a Tablada, a Leduc, a otros más. Y llegamos al último gran autor que les quiero compartir el día de hoy, Amado Nervo. Amado Nervo del romanticismo tardío, Amado Nervo con su prosa rica, con su poética perfecta, porque nadie lo podemos negar. ¿Quién no se sabe alguno que otro poema de Nervo? ¿Quién no se lo recitó desde la primaria? Pero Amado Nervo, que nació en 1870 y murió pues en 1919, justamente así como en esta época bien muy álgida de la Revolución Mexicana, etcétera, le tocan todos estos cambios. Ya no me quiero ir por el lado histórico ahorita, le toca esta parte. Gran traductor también, a diferencia de Bernardo Couto y a diferencia de Efrén Rebolledo, él se va a dedicar a leer acerca del misticismo y de las grandes escuelas herméticas. Ya más grandecito, digámoslo así, no en su juventud, en su temprana juventud. Descubre estas escuelas herméticas ya tarde, pero nos permite tener otra faceta de un Amado Nervo diferente, en una etapa, insisto, con estructuras nuevas, novedosas de lo que va a ser el segundo modernismo. Y lo va a dejar en su obra, en la primera, en el bachiller.
Aquí todavía está influenciado por la vieja escuela, ¿no? Del romanticismo tardío. Aquí también, a diferencia de los otros dos autores, tenemos a esta mujer fatal, pero bueno, para mí es así una mujer fatal muy inocente. ¿Por qué lo digo? Porque resulta que esta obra fue escrita en 1895 en el Periódico Nacional. Bueno, resulta que aquí el bachiller es un chico que viene de Orizaba, otro pueblerino, que les encanta, bueno, porque les encanta Veracruz, vienen para acá. También quiere contagiarse de la vida bohemia de la Ciudad de México, probar, ¿verdad? Despertarse, pero se enamora de una chiquilla que justo está en el bachiller y ella lo empieza como a seducir y al revés de otros cuentos de Amado Nervo, como otros que tiene, aquí esta chiquilla traviesilla, se enamora perdidamente del seminarista y ¿qué creen? Que le pide un beso. Bien atrevida la escuincla, ¿no? Porque además dice que es muy jovencita. Yo le calculo también entre 15 y 16 años, ¿no? ¿A qué chamaca, verdad? Bueno, pues él, en lugar de sucumbir, decide matarse. Entonces esta chiquita, ¿verdad? Atrevida, esta mujer fatal, que lo lleva a la perdición y a la muerte, y va a decir, yo prefiero morir a sucumbir. Le tengo miedo. Otra que le tiene miedo a las mujeres, por atrevidas. Y a la vez exalta nuestros atributos en otro nivel. Más adelante, bueno, sigue escribiendo, él tuvo 73 colaboraciones importantes en la revista Moderna. Ahí también, por entregas, va a publicar El Donador de las Almas y El Bachiller, pero la revista Moderna decide que no, que en 1899 las dos obras se publican completas. Y eso pues es muy, muy, muy alentador, muy halagador para escritores como ellos. Y en 1892 él ya tenía aproximadamente, y este dato lo saco de Oscar Mata, 414 poemas publicados. O sea, wow. Además de su prolífica vida también como político y un poco en la vida pública, política del país. Entonces, este es Amado Nervo, con esta gran faceta, y finalmente volvemos a decirlo, ¿no? Es la muerte porque como personaje, la mato porque me da miedo, la mato porque es la misma muerte, la mato porque me seduce. O sea, es este monje, claro, ustedes son expertos y lo saben muy bien, es una resonancia con algunos escritores europeos, pero no del 19, del 18. ¿Mm? Entonces, con Polidori, por ejemplo, con su Carmila. Entonces, y que también él se va a dar ya la tarea de incursionar en la lectura de escritores de Estados Unidos, ¿sí? Que les van a gustar estas temáticas, principalmente con Edgar Allan Poe, y que también va a tener sus resonancias importantes con otros poetas que aquí no menciono porque estamos hablando de la literatura nacional, pero que no podemos excluir de la gran lista prolífica como Lugones y como Darío. Y como escritores que van a ser más adelante, ya igual dos décadas más adelante, ¿no? Como Horacio Quiroga. Pero Amado Nervo nos deja ver esta vida increíble, esta vida bohemia de la ciudad. La importancia de la Pinot, en el caso de Efrén Rebolledo, nos acercan al mundo del teatro, de lo que hoy, el frufru y todos ellos que fueron muy importantes, y algunos, bueno, ya ni existen, de la fotografía de la época, con ese gran retrato. Y en El Domador de las Almas, pues ya tenemos a un Amado Nervo clavadísimo, perdónenme el término tan coloquial, con lo esotérico, con la cábala, con el mundo, con otras cosas, otros temas, y lo va a dejar ver, insisto, en el Donador de las Almas, con esta fantasmagoría, estos fantasmas que lo van a rodear, fantasmas de la locura, fantasmas de la esquizofrenia, el fantasma neurosis, que son reales, y, y con esto yo quisiera pues terminar con ustedes, justamente porque hay un libro maravilloso que se llama El Castillo del Inconsciente, es una antología de la literatura fantástica de Amado Nervo,
Es una selección hecha por el maestro doctor José Ricardo Chávez. Con mucho gusto, Sandra, te comparto después la bibliografía que le interese. Y yo con esto termino. Me quisiera ir hasta la última diapositiva, que es justamente la fallecida esposa de Ana Cecilia, de Amado Nervo. Rompe justamente con el estereotipo de la época ella misma. Si la ven ahí, totalmente lo que a él le gustaba. Esta mujer fatal, esta mujer inteligente, fatal por inteligente, porque iba al mismo nivel que él, porque traducía también, porque era brillante. Y pues es un gusto compartir con todos ustedes esta aproximación al mundo de la literatura del 19 y a todos estos escritores que anhelan la inmortalidad y que hoy los revivo para compartirlos con todos. Ya con esto termino, Sandra. Muchas gracias, Litza.